Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes, Iglesia Vida Nueva Nesa. Como siempre les digo, les comunico, es un privilegio el poder verles a cada uno de ustedes, porque en Él vemos la mano poderosa de Dios en ustedes, que se manifiesta y que nos ha preservado hasta el día de hoy, y estamos bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con esta serie que se titula la serie Mensaje a las 7 iglesias. Hace 15 días dimos la introducción, por qué fueron escritas estas cartas. Hace 8 días estuvimos viendo la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, donde el Señor les hace un llamado, una advertencia, les da un consejo, los alaba, pero también les hace una advertencia, y la iglesia no escuchó la palabra de nuestro Señor, y esto trajo como consecuencia que esa iglesia desapareciera. Esa iglesia no pudo continuar. Y ahora en esta mañana vamos a estar hablando de otra iglesia, la iglesia de Esmirna. Es una iglesia pobre según la palabra de Dios, y esta predicación se titula Yo conozco tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. Y es algo muy hermoso, porque este mensaje a las 7 iglesias que existían en el primer siglo físicamente representan la condición de muchas iglesias en el día de hoy, en las cuales muchos de nosotros hemos estado y estamos. Y veremos a la iglesia de Esmirna, cómo es esta iglesia, qué está pasando con esta iglesia. Pero antes de entrar, es importante ver un contexto para poder entender el texto que vamos a estar hablando. Muchas veces es muy importante ver los contextos de todas las cosas. A veces se nos hace fácil actuar, a veces se nos hace fácil tomar decisiones sin ver los contextos por los cuales se están dando estas cosas. Yo recuerdo que muchos problemas ha habido personales, aún problemas aún entre países, porque no hay un contexto en el cual ellos tengan conocimiento. Si tú ves que tu hijo te llega y te dice, tu hijo pequeño, el señor vecino me dijo de cosas, me ofendió, si tú no ves el contexto, vas y vas a reclamar y vas a tener problemas. Pero si te dice, bueno, el niño le llamé la atención, mire, pasa esto, entonces tú vas a poder dar solución y poder entender. Lo mismo, es importante ver los contextos para ver el texto y ver qué estamos haciendo y cómo vamos a actuar o qué estaremos viendo. Muchas veces los padres no llevan en ese contexto a los hijos a las iglesias, los llevan, pero sin hablarles de ese contexto, sin decirles quién es Jesús, por qué tenemos que amar a Jesús, por qué tenemos que hacer lo que hacemos para darle la gloria a Dios. Y a veces vienen los hijos y no entienden ese contexto, solamente ven que los padres vienen, pero no lo entienden porque no se les es dicho, no se les dice. Entonces deben de explicarles por qué amamos a Jesús, quién es Jesús, cómo Él nos merecíamos, estaban muertos en nuestros delitos y pecados, porque así es la vida del hombre mundano, pero cómo Él entregó su vida en rescate de nosotros por amor. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cómo nos ama? ¿Por qué nos amó? Entonces el contexto siempre es muy importante para que nosotros podamos tomar decisiones, corregir, caminar a lo largo de nuestra vida. Pero a veces pareciera que existieran o que existen dos reinos, yo lo voy a nombrar así, en este mundo, porque está el reino de Dios y está el reino de Satanás, el mundo donde se mueve. Tal pareciera que el reino de Dios es un reino, lo voy a mencionar así, no malinterprete, de locura, porque tal pareciera que es el mundo al revés, completamente al revés, el reino de Dios. Y lo que ofrece el reino de Satanás está más acorde a lo que se vive hoy en este mundo. En el reino de Dios, dice el reino de Dios, dice, bienaventurados, gozosos, dichosos, los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿son dichosos y bienaventurados los que lloren? Bienaventurados, dice los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. Son bienaventurados los que los que padecen persecución. Bienaventurados sois por cuando mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Gozaos y alegrémonos. Pareciera que es el mundo al revés. El que se humilla será exaltado.
y trae promesas a la posteridad, al futuro. Y lo que ofrece el mundo es lo que es válido para muchos. Dice Satanás, no lo buscan ahí en Mateo 4, le dice otra vez en el versículo 8, le llevó el diablo a un monte, a Jesús muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, todo esto va a ser tuyo, tendrás dominio sobre todas las cosas del mundo si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ves, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Pero el mundo, ¿qué ofrece el mundo? Fama, éxito, poder, riquezas. Yo veía el día sábado, llegaron dos señoras ahí a donde yo trabajo, y oía que una se refería a otra y decía, ¿qué crees? La fiesta de tal persona estuvo formidable. No, una fiesta, pocas fiestas como las que yo he ido. Dice, había de vino y de tomar lo que tú quisieras. Baile, varios grupos, bailaban desde románticas, alocadas y hasta sensuales. No, y de comida, mira, se desperdiciaba, la tiraban. Dice, eso sí es bueno, le decía una a la otra. Y le decía a la otra, oye, es que sí, la vida es una y hay que vivirla, porque no sabemos qué vaya a pasar. Y tenemos que ser felices aquí y en el ahora. O sea, pareciera que estos dos mundos son contrarios y el mundo de Dios es al revés. Y el mundo de Satanás ofrece todo eso, éxito, fama, poder y todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver esta iglesia, la iglesia de Esmirna, cómo pareciera que estaban en un contexto al revés. ¿Por qué estaban sufriendo? De hecho, a esta iglesia se le conoce como la iglesia que sufre. Porque pareciera, ¿cómo es que el Señor está con esta iglesia y están sufriendo y están padeciendo? ¿Cómo es posible que Dios está conmigo y estoy sufriendo y estoy padeciendo circunstancias muy difíciles de adversidad, de enfermedad, de problemas fraternales, relacionales, emocionales? ¿Cómo es posible eso? Si Dios está conmigo, así pareciera con esta iglesia que estaba pasando, como les está pasando a muchos de nosotros. Y si tú estás tranquilo y no te pasa nada, dale gracias a Dios y pósate y ven a darle gracias a Dios porque no está pasando nada. Pero si no vienes, si no está pasando nada, entonces preocúpate, porque entonces sí está pasando algo, porque Dios no está contigo. En este contexto de esta iglesia es lo que estaba pasando. Y ahora vamos a ver el contexto de la ciudad para poder entender. Por eso yo digo, es bien importante los contextos que nosotros tengamos que hacer para entender el texto. Por ejemplo, cuando nosotros regañamos a uno de nuestros hijos, jóvenes, pequeños, tenemos que decirles por qué les estamos reprendiendo. No es nada más llegar y corregir, porque a veces así somos nosotros como personas. O en alguna relación llegamos y ofendemos o decimos, o nos enojamos, pero no les decimos el contexto por el cual hacemos. Tal vez entenderían. Mira, hijo, te digo que no hagas esto porque te puedes caer, te puedes lastimar y aparte puedes afectar esto. Entonces él puede entender. Pero si llego y le doy a los jóvenes, no, mira, te digo que no vengas tarde, que no andes con los amigos, porque pueden pasar cosas desagradables, más en estos tiempos que hay mucha perversidad. A lo mejor no lo entiende el joven porque no lo ha vivido, pero puede ser que sea obediente al padre porque el padre está al pendiente de él, ¿sí? Entonces hablamos de los contextos. Entonces vamos a ver el contexto de esa ciudad. ¿Quién fue el actor de esta carta? Ya vimos la semana pasada, antepasada, que fue escrita por Jesús, pero dada a Juan para que él la pusiera, la plasmara y la mandara a diferentes iglesias, en particular a estas 7 iglesias, ¿sí? ¿Cómo fue? En una visión. ¿En qué año fue? En el año 94 al 96 de nuestra era. No fue antes, fue apenas, hace 2000 años. ¿Dónde se escribió esta carta? En la isla de Pasmos. Dijimos que la isla de Pasmos era una isla desolada, rocosa, con sol, no había nada, no había gran cosa. Es como cuando ahora destierran o se desterraban anteriormente a Lecumberri aquí en México o Alcatraz en Estados Unidos. Era para que ellos pagaran
lo que habían hecho, ¿sí? Vamos con la ciudad de Esmirna. Esmirna viene su nombre de ahí porque dicen que era una ciudad muy arbolada, que tenía muchos árboles de mirra, que era una resina donde se producía un caucho aromático llamado mirra, que fue lo que llevaron los magos a Jesús cuando nació, la mirra. Es por eso viene esa palabra, por su tanta arboleza o tantos árboles, plantas que había de eso, ¿sí? Su ubicación actual es en Izmir, en Turquía, también está en Turquía. Las 7 iglesias están en Asia Menor y están en Turquía, ¿sí? En la costa occidental de Asia Menor y al noreste de Éfeso. Vamos a ver un poquito la ciudad. Era una metrópoli como de 250,000 habitantes, ¿sí? Era una ciudad comercial porque también había un gran puerto, y donde hay puertos pues existe comercio por ende. Y era considerada, como algunos escritores antiguos, ¿sí?, como una ciudad hermosa en cuanto a edificios, a templos y sus calles bien trazadas. Hay lugares donde no son las calles bien trazadas. Por ejemplo, yo veo aquí en Neza, está en la ciudad de Neza, está la Chimalhuacán, que recorre todo, la Pantitlán, y hay calles paralelas muy bien trazadas. Pero ustedes van a mi pueblo, allá a San Lorenzo, hay cerradas, subidas, y no entienden nada, ni se pierde con facilidad. Y luego que no son ni por calles. Es el lote 37 y no hay numeración. Allá hay un 37, allá otro 37, acá otro. Entonces esta ciudad estaba bien trazadita, o sea, era una ciudad hermosa, ¿sí? Era una ciudad, pero también era una ciudad pagana. Había muchos dioses en esa ciudad. Habían desarrollado muchos templos para adorar a sus dioses como Zeus, y también a diosas, también adoraban ahí a diosas, ¿sí? Era una ciudad extremadamente ligada al imperio romano, así como Éfeso, ligada a ese imperio romano. Entonces nos vamos dando cuenta por dónde va el asunto, ¿no? Y como estaba ligada al imperio romano, era de esperarse, lógicamente, que ésta se opusiera al gobierno romano. Era una iglesia pequeña, pero ¿qué estaba pasando? Sufrimiento. Y estaba pasando sufrimiento como muchos de nosotros pasamos sufrimiento. Y había 3 causas principales por las que esta iglesia estaba pasando sufrimientos. 3 causas. La primera era por la persecución externa. Había un mandato del gobierno romano que obligaba y demandaba a todos los habitantes, ¿sí?, de Esmirna a que fueran por lo menos una vez al año, ¿sí?, a rendirle pleitesía al emperador, a la estatua del César, y tenían que ir esparciendo incienso sobre la estatua del emperador. Es lo que tenían que hacer. Y estos cristianos judíos obviamente no lo iban a hacer, así como nosotros no nos podemos postrar ante los otros dioses. Aunque déjame decirte que lamentablemente aún dentro del cristianismo, yo he conocido personas que tienen mucho tiempo en el caminar con Dios y todavía van en busca de otros dioses. Y va a decir, ¿a poco, pastor? Sí van en busca de otros dioses. Y entonces, pues ellos no iban a doblar sus rodillas, por tanto, ellos estaban sufriendo la persecución de parte del gobierno y también de la cultura griega, que es la que abundaba ahí. El número 2, estaban sufriendo por causa de pobreza extrema. Wow. ¿Cuántos de nosotros aquí no sufrimos por causa de pobreza extrema? Pero ellos más. ¿Por qué? Si tú ibas al templo a adorar a los dioses paganos del imperio romano, te daban un certificado. ¿Esto de dónde lo sacas? De la historia, ¿sí? Te daban un certificado que te ayudaba y te asistía para que tú, si tú vendías o tú comprabas, recibías producto y ayuda del gobierno para poder subsistir. Y como esos cristianos no estaban haciendo ello, entonces ellos estaban experimentando una pobreza extrema. No era que tuvieran poco, eran que no tenían nada. De hecho, ahí en el griego, pobreza donde se menciona, quiere decir como mendigo, que no tenían nada. Por eso le digo, más que nosotros es pobreza. No tenían ellos cómo hacerle. O sea, ¿cómo estaba esta iglesia? Estaba siendo perseguida, estaba teniendo una pobreza extrema. Yo doy gracias a Dios porque les aseguro que de aquí nadie estamos sufriendo una pobreza extrema, porque aunque sea tenemos para comer una vez al día.
pasando las circunstancias que pasemos, porque Dios provee a su iglesia. Esa es la esperanza, una de las promesas de Dios. Pero ellos tenían no había medio de que ellos hicieran un negocio, hicieran nada, y todavía si salían a la luz eran perseguidos. Imagínate cómo estaba la iglesia sí estaba, y podrías decir, pero entonces ¿cómo Dios es con esa iglesia? ¿Cómo Dios estará con esa iglesia? Mira lo que están pasando, ¿sí? Y para rematar y para decirte por qué estaba sufriendo, todavía había otra cosa tremenda, dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia, es que entre ellos había judíos que no eran cristianos, que pertenecían a la religión del judaísmo, o sea, creían en Dios, pero que no creían en Jesús. Esto es importante. El gobierno romano les había concedido a ellos, a los judaizantes, un permiso, ¿sí? Para que ellos no fueran perseguidos y para que ellos no fueran a adorar a esos dioses paganos. O sea, sí les dieron permiso a esos judíos, pero dentro de esos judíos también hubo un tiempo de paz para los cristianos judíos, porque una cosa eran los judaizantes y otra cosa eran los cristianos judíos. Era como una denominación que estaban al cobijo y a la sombra de esos judíos, ¿sí? Esos que no creían en Jesús. Pero como estos judíos no creían en Jesús, entonces por causa del odio que empezaron a tener, su odio a Cristo, a Jesús, al Evangelio, estos judíos empezaron también a acusarlos con el imperio romano. Y acusaban a los cristianos de blasfemia, de decirles que se negaban a adorar al César y de que estaban traicionando al imperio romano. Los propios judíos que estaban en las sinagogas. Haz de cuenta aquí que ustedes vienen y acusan a alguien por delito, por blasfemia, por mentira, a alguien de nosotros. Eso no se valía, o sea, eso no estaba bien de parte de nosotros. Pero aún así, estos judíos, por eso más adelante les señala y dice Jesús, ellos ahí parecen sinagoga de Satanás, porque estaban en contra de esos cristianos, en contra de sus hermanos. Yo espero que nosotros no estemos en contra de ningún hermano de nosotros, porque el que pone eso es Satanás en tu corazón y en tu mente. Pero es que me vio feo, pues no lo veas para que no te vea feo. Es que me dijo, pues no lo escuches. En su momento pídele a Dios y en el contexto platica con Él. Tenemos que hacerlo. Y por causa de estos judíos cristianos estaban experimentando opresión, persecución, hambre, encarcelamiento y muerte. Esa es la iglesia de Esmirna. Esa es la iglesia de Esmirna, que estaba padeciendo opresión, persecución, hambre, encarcelamiento y muerte. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Pero Dios en su amor, en su misericordia, y porque veía todo lo que estaba pasando, escribe esta carta a la iglesia de Esmirna. Dirán ustedes, estoy pasando por tantas cosas, por tantas situaciones. ¿Dónde está Dios? Y Dios habla a tu corazón a través de esta carta. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 11 y te pones sobre tus pies, por favor. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer.
he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias te damos por esta tu iglesia que has comprado a precio de sangre. Gracias te damos porque tú has dado vida a este corazón muerto, Señor, en delitos y pecados. Gracias por ese sacrificio, por amarnos primero que nos permite estar aquí, Señor. Pido y ruego, Señor, que tú toques el corazón, la mente de los que estamos aquí para recibir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo supla mi lugar, Señor, yo solamente vocero de tu palabra, Señor. Que podamos salir bendecidos y fortalecidos, pero también exhortados, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, danos discernimiento y enséñanos qué tienes tú para nosotros, para esta tu iglesia y para cada uno de nosotros en lo personal. Te lo pido y ruego de grande manera en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupa sus lugares, mi hermano. Wow, qué iglesia, qué iglesia. Si te das cuenta, el Señor no le reprocha a esta iglesia, no le reprocha nada. Qué formidable, qué hermoso que el Señor no le reproche nada. Y vamos a ver también como un bosquejo que la semana pasada vimos que hay un destinatario. Punto 2, la descripción de Cristo, la presentación de Cristo. 3, el elogio, la alabanza, la advertencia, la exhortación, la promesa y el llamado. Pero no les reprocha a ellos nada. Dice el versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Wow. Como dijimos la vez anterior, ¿sí? La frase el ángel de la iglesia es una referencia al pastor o al líder de la iglesia. Algunos son de esa opinión. Y por ejemplo, déjenme decirles de un caso de Policarpo. Voy a hablarles de Policarpo, que es conocido como uno de los padres apostólicos. Policarpo se le reconoce de esta forma porque algunos dicen que Policarpo, que es un padre apostólico, fue discipulado por el apóstol Juan, quien escribe estas cartas. Él fue arrestado y enjuiciado falsamente, fue sentenciado a muerte y martirizado en el año 155 de nuestra era. ¿Y por qué lo hicieron? Era era un padre apostólico de la iglesia de Esmirna, por ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él lo apresan, él tiene 86 años. Y lo llevan y le dicen, ¿sabes qué? Niega el nombre de Jesús, así le dijeron, dice, y ven y riega incienso en esta estatua y ríndale pleitesía al César. Y él dice, he servido 86 años que tengo conocimiento a mi Dios. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey? Y fue martirizado completamente. Fue martirizado completamente. Es por eso que Cristo elogia a la iglesia de Esmirna, por su fidelidad. Y es fiel, es tan fiel que yo lo dije hace 8 días. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso desapareció. Hubo 2 terremotos enseguida. Primero fue sitiada y después hubo 2 terremotos y la iglesia de Éfeso desapareció. Únicamente quedan sus ruinas y la historia. Pero déjame decirte una cosa. Esta iglesia de Esmirna es la única iglesia que actualmente existe de las 7 iglesias. Esta iglesia de Esmirna todavía está en Turquía y todavía está viva. ¿Por qué? Por su fidelidad. Si tú eres fiel a Dios, pase lo que pase, lo que estés pasando, lo que te esté sucediendo, vas a tener vida, y no solamente en abundancia, sino vida eterna. El Señor nos habla de la posteridad. El mundo nos habla del aquí y el ahora. Wow, yo digo, cuando leía esto, se llenaba mi cuerpo y decía, Señor, gracias, porque tú eres fiel a tu palabra. ¿Y cómo es que mantienes esta iglesia que estaba sufriendo mucho? ¿Cómo es que tú la sostienes? ¿Cómo es que tú la amas? Todo lo que pasaba tenía un propósito. Todo lo que tú y yo estamos pasando tiene un propósito y debemos entenderlos. Y debemos entenderlo.
Cuando Dios no quiere que hagamos algo, Él va a hacer algo para detenernos, porque sabe qué es lo que nos conviene. Él va a hacer algo para detenernos, porque nos ama, no porque decimos, qué mala suerte tengo. Porque nos ama. Es por eso. Dice, yo soy el primero y el postrero. Cristo se describe a sí mismo como el primero y el último. Y esto es un complemento de lo que dice Isaías 44:6. Esta frase aparece en el Antiguo Testamento para hablar de Dios Padre como Dios eterno. Aquí en Isaías 44:6 habla del Dios Padre como el Dios eterno. Dice así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesús se define, más bien Jesús está definiendo su divinidad como igual en poder, autoridad y eternidad de parte de Dios. Por eso él hace esta presentación. Y el que estuvo muerto y vivió, muestra la humanidad de Cristo. Cristo, cuando vino en carne, sí murió, pero Él tiene el poder y venció a la muerte. Muestra la humanidad de Cristo y el poder que tiene sobre la muerte y sobre la vida. Él se está presentando. Y porque Él resucitó y tiene vida, esa es la esperanza que nos da a nosotros, que un día vamos a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y son las promesas que debemos que creer. Es lo que nos debe que sostener. Estamos pasando situaciones difíciles, sí, muchos. Y si tú no, dale gracias a Dios. Pero, ve el contexto en el que estás viviendo, si realmente es porque Dios te está bendiciendo o porque tu afán es otro. Yo conozco tus obras. Cristo conoce todo, es omnisciente, Él conoce todo. ¿Qué es esto? Que Él conoce todo, Él ve todo, Él sabe todo. Yo sé lo que estás pensando ahorita, yo sé lo que vas a pensar al rato, yo sé lo que hiciste. A lo mejor tus papás no saben, a lo mejor tus abuelos no saben, pero yo sí sé. Y por eso es que con ese conocimiento, a veces el Señor, Él hace las cosas y permite las cosas, porque ve lo por venir. A veces nosotros no lo entendemos. Y renegamos o decimos, caray, ¿por qué pasa esto? No lo entiendo. Pero Él conoce todo. No lo busques. Jeremías 7:10 dice, yo Jehová que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Wow, el Señor nos va a dar conforme al fruto de nuestras obras, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. O sea, el Señor es fiel, pero también el Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Hagan obras buenas. Y para hacer obras buenas, tenemos que haber creído para poder ser salvos. Porque nosotros no hacemos obras buenas para ser salvos, sino porque nosotros hemos sido salvados y comprados a precio de sangre. Pues por eso que hacemos las obras buenas. Esa es una consecuencia de ser hijo de Dios. Yo conozco. O sea, ese yo conozco, Cristo está atento a la necesidad y al clamor de su iglesia y de su pueblo. Por eso venimos a orar y por eso venimos a exponer todas las cosas que traemos delante de Él, cosas gratas, no gratas. Pero Él dice, yo conozco, Él conoce quiénes somos nosotros, qué hacemos. Pero Él también dice, está atento a la necesidad. Yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé lo que ustedes realmente están sufriendo, yo lo sé, no crean que no lo sé, yo lo sé por qué estás aquí realmente. Y debemos estar por los motivos correctos, yo lo mencionaba. Hay quienes están en las iglesias y parecieran contentos y hacen lo que hacen los demás, cantan, alaban, pero no tienen los motivos correctos en su mente y en su corazón. Y dice el Señor, yo conozco, yo sé si tus motivos son correctos o no, porque muchos pueden ser motivados porque están obedeciendo a los padres, no por amor a Dios. Yo para no tener problemas con mis padres, a mí porque me invitaron, a mí porque me traen a fuerza. Entonces estás aquí, pero no por los motivos correctos, que es alabar, bendecir, glorificar el nombre de nuestro Señor, alimentarnos de su palabra, crecer a la semejanza de Cristo. Y eso nos debe de poner alertas,
¿por qué estamos aquí? Y si tú dices, es que vengo a fuerzas, déjame decirte que pídele perdón a Dios, acércate a Dios, porque entonces en tu corazón no hay probablemente un genuino nacimiento. Entonces él dice, yo lo conozco, yo sé con mi pueblo, iglesia de Esmirna, yo sé lo que están pasando, yo sé que están en pruebas y tribulación. Yo sé que están en pruebas y tribulación. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Dice el Señor. Yo conozco tus obras. Perdón, dice, y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus pruebas, tus problemas. Pero la mayoría de las situaciones complicadas y de dolor que vivimos los cristianos hoy en día no son tribulaciones ni son pruebas, mis hermanos, sino problemas causados por nuestro descuido o negligencia. Muchos de nosotros, todos se lo queremos achacar a Dios. Estoy pasando pruebas, no tengo nada. Pero si no trabajas, no buscas, no te levantas temprano. Algunas cosas son tribulaciones o pruebas y otras cosas son problemas. Por ejemplo, vamos a ver el descuido, la negligencia, ¿no? Ser desplazado de un ministerio por falta de compromiso, de impuntualidad, falta de interés, de entrega. Eso no es una tribulación, no es un problema. No tener una buena estima de los hermanos por nuestro comportamiento áspero. Eso no es ninguna prueba, ninguna tribulación. En la escuela, estoy pasando por pruebas, reprobé. Pero ¿cómo no quieres reprobar si no estudias? Esta no es una prueba, no es una tribulación. Es que no me dejan entrar, de verdad que no me dejaron entrar porque llegué tarde. Pues esa no es un problema, no es una prueba ni una tribulación. En la vida, el adquirir una enfermedad, mi hermano, por causa de descuido, esa no es ninguna prueba, ninguna tribulación. Si sufrir necesidades económicas por no trabajar o una mala administración, tampoco es una prueba, una tribulación. Choqué el carro porque iba a exceso de velocidad. ¿Qué prueba me está poniendo el Señor? ¿Sabes qué? Me llevó la patrulla por haber pegado a una mujer o por haber bebido y hacer desfiguros. ¿Qué pruebas y qué tribulación estoy pasando? No, mi hermano, esa no es prueba, no es tribulación. Esa es cosa que nosotros provocamos. Entonces, pastor, ¿cuáles serían unas tribulaciones? ¿Cuáles serían unas pruebas? La tribulación o pruebas se caracterizan por una cosa, mi hermano, porque su raíz está en la causa de Cristo. Repito, las tribulaciones o pruebas se caracterizan por su raíz, porque su raíz está en la causa de Cristo. Por ejemplo, y a muchos nos ha pasado, ser despreciado por la familia solo por hablar de Cristo. Wow, es decir, es una prueba. No tener trabajo por ser cristiano. Wow. El tener mala imagen con los vecinos por ser cristiano. Ser metido a la cárcel por predicar a Cristo. Ser tachado de fanático nada más por ser bíblico. O algunas enfermedades sin motivo aparente, ya sea de nacimiento, por ejemplo un cáncer o alguna enfermedad. Entonces ahí sí puede ser o es por una prueba o por una tribulación que Dios permite con un propósito que Él solamente sabe. En ese sentido sí. Pero déjame decirte que Dios es tan bueno y se preocupa tanto por su iglesia que aún las pruebas permisibles que no son tribulación o cosas de Dios, aún de ahí Él nos permite sacar el provecho a esas pruebas. Por ejemplo, permíteme hablar en lo personal. Yo estoy arreglando lo de mi pensión y a la vez me estoy atendiendo también en el seguro por causa de enfermedad, que ustedes saben. Y el día viernes yo quise ver si a qué hora se iba a hacer mi consulta, porque el viernes tenía consulta. Y quiero checar por línea mi consulta y me piden mi CUR.
y me dice ahí que el CUR no puede ser, pues, no puede ser sacado porque hay problemas. Voy a sacar mi CUR directamente y tampoco me dice que no, tengo problemas. Entonces, estoy tratando lo de mi pensión, lo estoy viendo y doy gracias a Dios por la persona que me están ayudando a verlo, que Dios les bendiga de grande manera. Y me dice, entonces me dicen que tengo que ir al registro civil a ver qué pasa. Y cuando voy al registro civil, pues resulta que tengo que meter un juicio, es lo que me dijeron, porque tengo 2 actas de nacimiento. Hay 2 personas iguales que yo, con el mismo nombre, con los mismos padres que yo, cuando nunca en la vida yo no sabía nada. Y me dicen ellos, es que usted tiene la culpa por no verlo. Le digo, a ver, dígame por qué. Una acta dice es de tal año y 10 años después es la otra. Y le digo, ¿y por qué dice que es mi culpa? Dice, porque no lo vio. Le digo, permítame, cuando se hizo esta acta, la segunda, me las enseñaron, me dieron copia. Yo tenía 9 años, ¿yo qué voy a saber de papeleo? Yo no era mayor de edad para buscar. Y digo, ¿pero por qué, Señor? Ahora que estoy viendo lo de mi pensión. Y después le agradecí. Y le dije, gracias, Señor, porque con esto me doy cuenta que tengo que arreglar mis papeles. Y yo voy a tardar un poco en tramitar mi pensión. En lo que tramito, me da gracias porque me voy a tramitar mis papeles también para que cuando yo se dé las cosas, si Dios me lo permite, yo lo pueda hacer. Pero si yo no me hubiera dado cuenta, aunque me dio enojo y coraje, imagínate que cuando llegue la pensión y me dicen, ¿a quién de los 2 Romanes le damos la pensión? No podemos, arréglelo. Entonces te das cuenta de las cosas difíciles, malas para uno, podemos extraer cosas buenas. O sea, Dios es bueno hasta en eso, nos permite que pasemos, aún en nuestros problemas ocasionados por nosotros, que pasemos cosas para que Él se muestre y de esas cosas que parecieran malas, podamos sacar cosas buenas, cosas buenas. Entonces Él conoce eso, entonces tenemos que estar percibido realmente cuáles son problemas, cuáles son tribulaciones y cuáles son problemas ocasionados por nosotros, ¿sí? A veces, cuando tenemos problemas, ¿sí? Decimos, pero caray, ¿por qué? Es que el evangelio de verdad, a veces nos lo pintan de color de rosa, que tú vienes a Cristo y no va a pasar nada. Esa es una mentira. Yo, como les dije, es más, en la Biblia se comentan más de 40 pasajes, se comenta del sufrimiento del cristiano. Y no hay un solo pasaje que nos hable del éxito, de la fama en el cristiano de parte de Dios. No hay. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Y dijimos que las pruebas su raíz debe estar en la causa de Cristo, ¿sí? Tengan gozo, ¿por qué? Porque esto el Señor lo permite. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Van a tener un castillo, un lugar de refugio, de descanso. Es el mismo Cristo. A veces decimos, cuando pasamos por tribulación, decimos que la salud es muy buena. Qué hermosos los que tienen salud. Qué buena es la salud. Yo un día alguien dijo, de verdad no lo recuerdo, pero yo lo oí. Dijo esto, pero la enfermedad es mucho mejor que la salud si ésta nos lleva a los pies de Dios. Qué buena es la salud, pero la enfermedad es mucho mejor si nos lleva a Dios. Y déjame decirte que muchos enfermos han llegado a Dios por esa causa, por la enfermedad. Muchas personas han llegado a Dios por la enfermedad y yo soy una de ellas. Quien me conoce sabe que por eso llegué a los pies de Cristo. Yo ahora no doy gracias a Dios porque me sostiene. Independientemente si estoy sano o estoy enfermo, doy gracias a Dios porque es el sustento de mi vida en la condición en que yo esté. Y por eso le dice él, yo te conozco, yo sé qué estás pasando y tu pobreza. La palabra pobreza aquí usada tiene que ver con el vivir de la limosna de otro, no de su propio trabajo. Vivir de la limosna de otro, no de su propio trabajo. Fíjense hasta dónde era pobre.
la iglesia de Esmirna. Tenía que pedir caridad. Y muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles de economía, pero realmente hemos llegado a esos extremos. Y si tú dices no, es por la misericordia y el amor de Dios, por su gracia, porque Él sustenta a su iglesia, porque Él nos conoce, Él sabe. Y a pesar de que no somos buenos, Él suple nuestras necesidades. El sistema del mundo actual nos lleva a pensar que el que tiene más vale. Pero de verdad hemos perdido una joya importante en el contentamiento cristiano. La mayoría de las personas han sido adoctrinadas a perseguir y a buscar y adorar los valores del reino de Satanás, lo que yo decía cuando empezaba. Y es por eso que cuando vienen los sufrimientos y las pruebas de nuestras vidas, nos sorprende y decimos, ¿por qué a mí? Yo no lo merezco, tengo mala suerte. ¿Por qué ahora que me iba tan bien, tenía fama, éxito, poder, por qué me pasa esto? Y no es así. Les digo que la Biblia habla más de 40 veces del sufrimiento, pero del éxito, de la fama, de la abundancia, del poder al creyente, no habla ni una sola vez. Muchos se apegan a estos valores del mundo y muchos buscan estos valores del mundo, pero el Señor nos enseña que no. Dice Proverbios 30, del 7 al 9, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Wow, Señor, dame lo justo, Señor, dame lo justo. Dice el apóstol Pablo ahí en primera carta a Timoteo 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en todo. Wow. La avaricia es mala. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Qué es lo que más amas tú? ¿Qué es lo que más quieres tú? La iglesia de Esmirna era pobre. Y ya les dije en todos los contextos por qué era pobre. ¿Quién de nosotros podemos decir al Señor, gracias porque sufrimos y somos pobres? Y la respuesta debemos que decir, amén, porque si esa es su voluntad, es el amén. Así sea, Señor, porque yo sé en tus promesas, yo sé en lo que tú has dicho. Y dice la palabra, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que creer en las promesas, aunque no lo veamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo añadiría algo, yo diría, la fe es la capacidad que nos da Dios a nosotros para creer en sus promesas, para creer en su palabra. Así es de que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y dejemos las cosas en manos de Dios. Lejos de quejarnos, tenemos que agradecerle. Señor, si tú estás permitiendo que yo pase esto, yo me gozo porque yo sé quién me está sosteniendo, me está levantando. Y va a ser fiel conmigo, que soy fiel a ti, mi Señor. Eso es lo que nos debe de llenar. Dice, yo sé que tú eres pobre, pero eres rico. ¿Cómo es que eres pobre, pero eres rico? Sí, él era pobre materialmente, pero espiritualmente eran ricos. Wow. Era una iglesia pobre, pero rica. Y más adelante vamos a ser una iglesia rica, pero era pobre. Vamos a ver el contraste cuando estemos llegando a esa iglesia. ¿Y en qué consiste la riqueza de Dios? ¿En qué consiste? Benignidad, paciencia y longanimidad para guiarnos al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es benignidad? Esa es gentileza, es amabilidad. Son frutos del Espíritu Santo. Paciencia, un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. La paciencia es soportar la carga, soportar el peso, sin queja.
¿Usted tendrá paciencia? ¿Usted puede soportar todas las cargas que el Señor le permite que usted tenga? ¿O nos quejamos a ratos? ¿O nos quejamos del esposo y la esposa? Es que Cristo no tenía una esposa como la mía. ¿Podemos decir así? O un esposo como el mío. Es necio, no entiende. Es necio, le digo y no hace las cosas. Le digo y no entiende. Le digo y hace mal las cosas. Le digo y ya está, no quiero nada con él. Y si yo les dijera a esos hombres, a esas mujeres, que lo mismo estamos haciendo con nuestro Señor. El Señor nos dice y nos dice y nos dice en su palabra, y nosotros somos necios y necios y necios a su palabra. Y aún así, ¿cuánto amor nos tiene porque nos perdona? Vamos, le pedimos perdón de corazón y nos perdona. Y el perdón va más allá de un simple perdón, mi hermano. Porque cuando te perdona, te limpia, te lava. Y si llega en ese momento, ten la seguridad que tú partes con Él. Vamos a hablar más adelante de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué postura nosotros tenemos ante el arrebatamiento? Si nosotros creemos que es al principio de la tribulación, en medio de la tribulación, o al final de la tribulación, o si hay tribulación, no hay tribulación. Es un tema que vamos a tratar ya dentro de muy poco, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser un tema muy importante, muy interesante para que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Dice que Él nos da longanimidad. ¿Qué es esto? Perseverancia, constancia, ánimo frente a los obstáculos y las adversidades de la vida que tenemos. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. O sea, Dios se muestra con nosotros. Él nos da de su misericordia. Él nos da de su misericordia. Tú eres rico en Cristo. Él nos da de su misericordia porque el Señor es misericordioso con nosotros. Él nos eligió, nos santifica, nos predestina. Él ha hecho cosas grandes con nosotros. Nos resucitó y nos va a hacer sentar en lugares celestiales. Wow, wow. Dice Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, wow, nos da esas riquezas. Es rico en misericordia y nos da esas riquezas por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia de Dios somos salvos. No por tus obras, no porque te portes bien, no porque seas bueno, no porque seas dadivoso, no, por gracia de Dios. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos resucitó a una vida nueva. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús en la posteridad. Jesús tiene cosas buenas para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eran pobres, pero el Señor les va a mostrar sus riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La causa de la tribulación, la causa de la aflicción es en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cómo somos ricos espiritualmente? Esto nos lleva a ser fortalecidos en nuestro interior, Efesios 3, 14, 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior de su Espíritu. El Señor nos fortalece interiormente. O sea, eran ricos, era el que los fortalecía para pasar esas pruebas, esas tribulaciones, esas luchas, esos sufrimientos, esas enfermedades. Él los fortalecía en ese poder. Y es el que nos sostiene ahora, aunque pasemos lo que pasemos. Yo veía y le daba gracias a Dios, el día sábado me enteraba de que nuestra hermana Carmelita había pasado una noche difícil y yo ahora la veo cantando y digo, wow, Señor, solamente tú. Y la riqueza más grande que tenía la iglesia de Esmirna es la riqueza más grande que tenemos nosotros. ¿Y cuál es esa riqueza? Es Cristo Jesús en nuestra vida. Es Cristo Jesús en tu vida. Lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu mente. Él es el que te va a sostener en medio de esas tribulaciones, de esas pruebas. Iglesia Bautista, Vida Nueva Nesa, tal vez seamos pobres, pero ricos en Cristo Jesús.
Y eso nos debe llenar de alentar para ir hacia adelante, para adelante. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir todo en nosotros. Filipenses 4 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Wow. 4:1. Wow. Y Colosenses 1:24 al 27. Voy rápido porque si no me llevaré mucho tiempo. Colosenses 1:24 al 27. Ahora me gozo, dice aquí el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pareciera que en las cosas de Dios vamos a padecer, vamos a sufrir, pero sí es así. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente en la palabra de Dios el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y debemos sentirnos afortunados porque esa esperanza de gloria está en esta iglesia. Es Cristo en nosotros. Es Cristo tu Salvador. Es Cristo quien te sostiene, quien te sustenta. No importa lo que pases, si estás agarrado de Cristo, en Cristo hay victoria. Cristo es lo que necesitamos. Y luego dice, continúo con el mensaje, dice, y las blasfemias de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. La esperanza de destruir la fe cristiana. Muchos de los judíos ricos e influyentes de Esmirna levantaron falsas acusaciones contra estos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios ahí que dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ya explicamos por qué dijimos esto. Las falsas acusaciones de esos hermanos mentirosos que su padre es Satanás. Miren que muchas iglesias han caído, han bajado, han tenido problemas por falsas acusaciones de hermanos que son usados por Satanás. Es el mentiroso desde el principio. Qué triste es esto. Yo espero que aquí no haya nada de eso, nada. Y yo creo que no, porque de verdad Dios ha sido bueno con esta iglesia. Dios te ha sustentado. No es que tú seas muy buen trabajador, no es que tú le eches muchas ganas, es Cristo que te da el hálito de vida, el aliento de vida para que cada día te levantes y puedas hacer tus cosas y te sostiene y está contigo y te guarda, y no solamente a ti y a tu familia. Y si pasamos tribulación y aflicción, es porque Cristo tiene siempre un propósito en nosotros, pero siempre es un propósito de bien para nosotros. Luego viene una advertencia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Wow, Iglesia Bautista, Vida Nueva Nesa. Jesucristo te dice, no temas, versículo 10, en nada de lo que vas a padecer. Deja de tener miedo por lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Deja de tener miedo. ¿Por qué? Había cosas que la iglesia iba a padecer, que iba a pasar. Pero el Señor quería que estuvieran listos y firmes para enfrentarlas. Él tenía un propósito. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Estos 10 días hay muchas posiciones, pero yo lo voy a hacer así. Esa es mi posición particular. Quiere decir que por un tiempo específico, no es por siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Wow. El diablo echará a algunos a la cárcel con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa prueba? De que sean probados, que su fe sea probada. Dios siempre tiene un propósito en sus aflicciones. Y si Él así lo permitió, pues Dios sabe por qué permite eso. Dios sabe. Esta iglesia de Esmirna, ve la historia, ve la documentación, vete al internet, y es la única iglesia que existe, perdura, de las 7 iglesias a las cuales se mandó este mensaje. Aquí Jesús no le está reprochando nada. Si tú eres pobre, si pasas situaciones difíciles, si estás de verdad tremendamente, hay cosas tremendamente malas para tu mente y tu corazón, no te preocupes. Porque lo más importante es que si tú eres fiel, ¿sabes qué? Dice él, yo te daré la corona de vida. Wow.
Esto implica seguir creyendo y confiando en Jesús independientemente de lo que suceda. Sea usted fiel, aún a costa de la vida, sea fiel. Y no importa si usted está enfermo, si está en una enfermedad terminal, si usted no tiene dinero, si usted está pasando problemas relacionales, si está pasando problemas familiares, usted sea fiel, confíe en Dios, ponga sus problemas en las manos de Dios y Dios va a hacer y nos va a dar respuesta a su tiempo, a su tiempo. Y Él sabe los tiempos y Él sabe cuándo son esos tiempos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando pasamos prueba de tribulación y cuando estamos pasando por problemas causados por nosotros, porque a veces hay consecuencias y eso es grave para nuestras vidas. Y al vencedor le daré la corona de vida. Esa corona representaba, anteriormente se hacían juegos y representaba la victoria, el honor alto. Dice, yo te voy a poner la corona de vida. ¡Wow! ¡Wow! Eso es un galardón. ¿Por qué va a dar ese galardón el Señor? Porque nos mantenemos fieles, porque nos vamos a mantener fieles. Por eso manténgase fiel, pase lo que pase, manténgase usted fiel a Dios. Solamente que esto sea causado en el amor a Cristo, que sea por causa de Cristo. No malinterprete, ¿sí? Dice, y le va a dar la corona de la vida. ¿Qué es esto? Que el vencedor no sufrirá daño a la muerte segunda. La corona de vida es un premio, un galardón a mantenerse fiel. Y dice, y no será enviado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda en el juicio. ¡Wow! Nos libra del infierno al Señor. Nos libra del infierno. Y hace un llamado. El que tenga oído para oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Resalta la responsabilidad de las personas que han escuchado este mensaje para tomar decisiones que lo lleven a mantenerse fiel a pesar de las tribulaciones y de las aflicciones. Hermanos, tenemos que entender que si pasamos situaciones difíciles, podemos pasar difíciles situaciones de enfermedad, de pobreza, de relaciones, pero si nosotros nos mantenemos fiel, vamos a continuar y a perseverar. Y Cristo nos va a dar la corona de vida. Y eso es lo que nos debe de mover, eso es lo que nos debe de hacer, eso es lo que nos debe de motivar, que Cristo nos conoce nuestras obras, las reconoce y dice, por la fidelidad que ustedes han tenido conmigo, entonces yo les voy a dar un galardón y un premio, ¿sí? La corona de la vida. La corona de la vida. Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Este es un llamado a nosotros a perseverar, a ser fieles. Tenemos que reconocer que a veces no hacemos las cosas bien, que no le somos fieles a Dios, somos fieles a otras cosas, pero no fieles a Dios. Policarpo, este padre apostólico de la iglesia, aún siendo un viejito, lo maltrataron. Miren, lo pasaron a la hoguera, dice la historia, pero ¿qué creen? Que como que Dios lo protegía porque encendía las maderas y no lo quemaba. Y fue tanta el coraje de esos romanos que lo traspasaron con una flecha y le empezaron a picotear y lo golpearon y lo mataron a este Policarpo. Pero él hasta el último momento reconoció a su Salvador. Dice, Dios siempre ha estado conmigo, Él es mi Salvador y a Él sea la gloria. Y les aseguro que Él ahorita tiene esa corona de vida. ¿Dónde queremos estar? En ese lago de azufre y fuego o en vida eterna con Cristo. Es un llamado a nosotros a mantenernos fieles aún a pesar de todas las circunstancias que pasamos y de las circunstancias malas, poder sacar lo bueno. Pero pidamos a Dios sabiduría, discernimiento, para que de alguna cosa que pareciera mala para nosotros, podemos extraer lo mejor para rectificar, para crecer, para madurar y para seguir siéndole fiel a Dios. Que Dios les bendiga, iglesia.